Estos son los momentos en los que los más bocazas de la UFC recibieron una buena lección de humildad. En el mundo de la MMA, cuanto más hablas, más crees que eres invencible, pero la realidad es otra. Suele ser el tipo calladito en la esquina, el que te está preparando para la siesta. Ya sabes, el agua tranquila es la que más te hunde. Y estos 10 luchadores presumidos lo aprendieron de la manera más dura y dolorosa. Así que prepárate para ver cómo los que más ladran a veces son los primeros en morder el polvo. Conor McGregor siempre ha sido conocido por su confianza arrolladora y su habilidad para hablar de más antes de sus peleas. Para muchos esto forma parte de su estrategia, intimidar a sus oponentes antes de siquiera pisar el octágono. En 2016, McGregor subía de peso para enfrentarse a Nate Diaz, un peleador conocido por su resistencia y su mentalidad relajada. McGregor, con su velocidad y precisión, dominaba las charlas previas y muchos pensaban que Nate no sería un gran desafío para él. Pero una cosa es hablar y otra es enfrentarse a Nate Diaz. Un tipo que puede recibir golpes todo el día y seguir peleando como si nada. En los primeros minutos McGregor logró conectar buenos golpes, pero Nate, como es típico de él, aguantó todo lo que le lanzaban. En el segundo asalto, McGregor, visiblemente cansado, intentó derribar a Nate. Pero esto fue el principio del fin. Nate aprovechó la oportunidad, llevó a McGregor al suelo y lo sometió con un estrangulamiento, obligándolo a rendirse. El invencible McGregor había caído y Nate, en su clásico estilo desenfadado, dijo la famosa frase: "I'm not surprised, motherfuckers". Un combate que recordó al mundo que, en la UFC, nada está garantizado sin importar cuánto hables. ¿Quieres aprender Muay Thai sin importar tu nivel? Descubre los secretos del campeón de España con esta guía definitiva para todos. Haz clic en el enlace abajo y empieza ya. No te lo pierdas. Pero si crees que eso fue impactante, espera a ver lo que ocurrió con la siguiente campeona indiscutible. Ronda Rousey estaba en lo más alto del mundo de las MMA. Era invencible, o al menos eso parecía. Dominaba a sus oponentes con una rapidez que dejaba a todos boquiabiertos. Ronda no solo ganaba, sino que lo hacía en cuestión de segundos. Sometiendo a sus rivales con llaves de brazo antes de que pudieran siquiera pestañear. Así que cuando llegó el momento de enfrentarse a Holly Holm, muchos asumieron que Ronda iba a añadir otra victoria fácil a su récord. Holly Holm vio a Rousey empacar. Ex campeona de boxeo no se dejó intimidar por la reputación de Ronda Rousey. What am I anymore if I'm not this? And I was literally sitting there and like thinking about myself, and then the exact second I'm like, I'm nothing. I'm like, what do I do? Mientras Ronda entraba con la misma agresividad de siempre, Holm se mantuvo tranquila, confiando en su capacidad de contragolpear. Durante el primer asalto, Rousey intentó imponer su estilo, pero Holm esquivó y contragolpeó con precisión. Well, I'm here, and that's right. I am here to shock the world, but you know, I know that I have nothing with Ronda. I have all the respect for her in the world. She's done a hard job there. She's, you know, ran through everybody, but I'm a different fighter. Luego en el segundo asalto, Holm conectó una patada a la cabeza que dejó a Ronda tambaleándose. El knockout fue devastador. Ronda cayó al suelo y con ella su invencibilidad.
Holly Holm se coronó como una nueva campeona y el mundo vio que incluso la campeona más dominante puede caer cuando se enfrenta a la adversidad correcta. Every kind of ground that she tried to get, the clinch on the cage and on the angle of the clinch, I didn't want to kick her in the body. We didn't want her to grab onto it, so we were going high. And it just was there. Y hablando de luchadores que subestimaron a sus rivales, lo que pasó en el siguiente combate también dejó a todos boquiabiertos. Joanna Jędrzejczyk era la campeona de peso paja, y no solo por sus habilidades dentro del octágono, sino también por su habilidad para meterse en la cabeza de sus oponentes antes de las peleas. Cuando llegó el momento de enfrentarse a Rose Namajunas, Joanna she's going to be more stressing out about our no dejó pasar la oportunidad de intimidar a su rival. fight on Saturday. So I think you cannot be the champion because you just can't do this. You can't deal with the media. You cannot deal with the pressure. It's too La llamó débil, insinuó que Rose no estaba a su nivel y que sería una pelea fácil. I mean, take your soul. You don't know shit about being a champion. You never have no chance. For the first time I face someone like me. I'm taking your soul with me. Sin embargo, Rose, una luchadora tranquila y enfocada, no cayó en el juego mental de Joanna. En la noche de la pelea, mientras Joanna entraba en el octágono con su habitual confianza, Rose permaneció serena. Cuando comenzó la acción, Rose dejó que sus puños hablaran por ella. En el primer asalto conectó un golpe que derribó a Joanna, seguida de una ráfaga de golpes que terminaron con la campeona en el suelo. Rose se coronó como la nueva campeona de peso paja, demostrando que no siempre se necesita hacer mucho ruido para ganar. Para Joanna fue una lección sobre el poder y la humildad. I never take fights personal, and I'm not, just big surprise, and this is what happens. Congrats to Rose. Seguimos con Luke Rockhold. Ya había derrotado a Michael Bisping en una pelea anterior. Very rarely get hit, and people have said I'm a pain in the to hit and I'm a pain in the to spar with. I think I'm going to be too quick for him. I don't think he's going to land that big shot, Y cuando llegó el momento de la revancha, estaba convencido de que el resultado sería el mismo. De hecho, Rockhold no ocultaba su falta de respeto por Bisping. I got flatlined at UFC 100 against Dan Henderson. A lot of people's thought suggested that I would never be the same fighter. Llegando incluso a decir que la pelea no le preocupaba y que ya estaba pensando en su próximo rival. Bisping, por otro lado, llevaba años buscando una oportunidad como esta y estaba más motivado que nunca. La UFC. Look at Jason Parillo, long time trainer. Look at that reaction. How good is that from JP? Para Rockhold fue una lección de que nunca se debe subestimar a un oponente, sin importar cuántas veces lo haya vencido antes. Pero si creías que esta revancha fue impactante, la siguiente pelea nos mostró que incluso los más grandes provocadores pueden caer. Chael Sonnen es uno de los mayores provocadores en la historia de la UFC. It's the way it should be. Nobody cares about Anderson Silva. Nobody buys his merchandise. He's the worst selling pay-per-view draw in the history of the UFC Championship division. He doesn't talk to the fans. He doesn't talk to the media. He pretends he doesn't speak English. Antes de su primera pelea contra Anderson Silva, pasó meses insultando al campeón. This is the way it should be. It should be the Chael Sonnen show. I'm the one they're tuning in to see. I'm the one that's selling out the arena, not him. So yeah, I do feel that way. But diciendo que Silva era un fraude y que iba a destronarlo. Sorprendentemente, durante gran parte de la pelea, Sonnen dominó. Durante casi 5 asaltos, parecía que el bravuconeo de Sonnen estaba a punto de respaldarse con una victoria. Pero Anderson Silva es un maestro del momento preciso. En el último asalto, cuando parecía que la derrota era inevitable, Silva encontró una apertura. Atrajo a Sonnen en un triángulo de brazo, obligándolo a rendirse. Sonnen, que había estado a minutos de convertirse en campeón, vio como todo se le escapaba en un instante. En la revancha, Silva no dejó espacio para dudas. Noqueó a Sonnen con una rodilla en el pecho que dejó claro quién era el verdadero campeón. Para Sonnen fue una amarga lección de que a veces es mejor dejar que tus acciones hablen más fuerte que tus palabras. Damos paso a Cody Garbrandt.
era el campeón de peso gallo y venía de una impresionante victoria sobre Dominick Cruz, lo que le había dado una enorme confianza. En su primera pelea contra TJ Dillashaw, Granbat estaba convencido de que lo derrotaría fácilmente. No solo lo dijo en varias ocasiones, sino que también se burló de Dillashaw durante la preparación de la pelea. Sin embargo, Dillashaw, un luchador meticuloso y trabajador, no se dejó intimidar. En el primer asalto, Granbat parecía tener el control, pero Dillashaw se mantuvo firme y esperó su oportunidad. En el segundo asalto conectó un golpe que derribó a Granbat, seguido de una ráfaga de golpes que lo noquearon. Dillashaw recuperó el cinturón y dejó claro que la confianza excesiva no garantiza una victoria. Continuamos con Sean O'Malley. Con su estilo llamativo y personalidad extrovertida, se había convertido en una de las estrellas emergentes de la UFC. Con un récord invicto y un aura de invencibilidad, muchos pensaban que Marlon Vera sería otro oponente que O'Malley pasaría por encima. O'Malley, con su cabello de colores y su actitud relajada, no parecía tomar a Vera demasiado en serio. Pero en la pelea, Vera demostró que no estaba allí para ser parte del show de O'Malley. En el primer asalto, Vera conectó una serie de golpes que llevaron a O'Malley al suelo, donde Marlon lo finalizó con golpes. O'Malley no solo perdió su racha invicta, sino que también aprendió que en la UFC cada pelea es una oportunidad para aprender, incluso cuando no te salga todo como esperabas. Hablando de luchadores invictos, nuestro próximo combate tuvo uno de los knockouts más rápidos de la historia. Ben Askren era conocido por su habilidad en la lucha y sobre todo por su confianza. Antes de enfrentarse a Jorge Masvidal, no paraba de hablar sobre cómo Masvidal no tenía ninguna oportunidad. I don't give a damn if George has reservations at the IHOP and doesn't want to come to work. I'm not missing an opportunity. He wouldn't say my name. It was like this little thing that he does. And George needs to know, I don't get full on a 3-piece and a soda. Askren, invicto hasta ese momento, estaba convencido de que su estilo de lucha sería demasiado para Masvidal, pero Masvidal tenía otros planes. En los primeros 5 segundos del combate, Masvidal lanzó una rodilla voladora que conectó directamente con Askren, noqueándolo instantáneamente. El combate fue el más rápido de la historia de la UFC. He better bring the whole damn family meal for that night. You are not really secure with your own masculinity that you see. Oh my God, he said something. I need to go prove I'm tough. Y Askren, que tanto había hablado antes de la pelea, se fue con la lección más rápida y dolorosa de su carrera. Masvidal celebró con su característico estilo, dejando claro que la lucha no siempre se gana con palabras. I saw some criticism. People say the punches weren't really necessary. Maybe they were super necessary. There's a little part of my memory that's blank there, but man, you know, I remember being in the cage with him. I don't really remember the flying knee. And then Ahora Alistair Overeem, con su imponente físico y récord impresionante, entró en su pelea contra Antonio Bigfoot Silva con una confianza que casi rozaba la arrogancia. Había vencido a varios de los mejores en la división de peso pesado y para él Silva era solo otro obstáculo en su camino hacia el título. Sin embargo, en el tercer asalto todo cambió. Silva, que había sido subestimado por muchos, aprovechó una apertura y conectó una serie de golpes devastadores que así derribaron a Overeem. En cuestión de segundos, Overeem, que parecía intocable, estaba noqueado en el suelo. Una lección de que en la UFC la confianza puede ser peligrosa si no va acompañada de respeto por tu oponente. Y para cerrar, tenemos una de las peleas más tensas de la UFC, donde el que hablaba más terminó siendo el más golpeado. Colby Covington es más famoso por su capacidad para provocar a sus oponentes antes que las peleas. Antes de enfrentarse a Kamaru Usman, Covington no perdió oportunidad de hablar mal de Usman, diciendo que lo destronaría y que él era el verdadero campeón. Covington, conocido por su cardio interminable y su estilo agresivo, estaba convencido de que iba a superar a Usman. Pero en el octágono Usman demostró por qué era el campeón. Durante 4 asaltos, ambos luchadores intercambiaron golpes, pero en el quinto Usman conectó una serie de golpes que rompieron la mandíbula de Covington y lo dejaron en el suelo. Usman ganó por nocaut y Covington aprendió que, aunque puedas hablar todo lo que quieras antes de la pelea, al final es en el octágono donde se demuestra quién es el mejor.